para que usted coopere con la compra de botellitas de agua. Allá los hermanos le darán el precio, allá le estarán suministrando. Hechos capítulo 24, versículo 15 al 16. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 24, 15 y 16. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aleluya. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oiga bien esto, hermano. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hoy vamos a enseñar la palabra de Dios bajo el tema la Biblia y la conciencia. Vamos a hablar sobre la Biblia y la conciencia. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, eterno Dios. Te damos gracias. Gracias, Padre soberano, te damos gloria, te damos exaltación. Hoy bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Nombre al cual se doblará toda rodilla. Nombre al cual las potencias del infierno tendrán que confesar que Él es el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Tu palabra, Señor, es agua sobre la tierra seca. Tu palabra es el pan de vida que nosotros necesitamos. Amado Dios, en esta mañana te ruego que tú seas llegando a cada corazón y a cada vida. Dios mío, sensibiliza nuestra conciencia, de manera, Señor, que podamos nosotros servirte con amor, de manera que podamos, Señor, tener una vida agradable delante de ti. Señor, ayúdanos a entender cuán importante es que nuestra conciencia esté activa para la gloria y para la honra de tu santo y maravilloso nombre. Amén y amén. Por favor, hermano, tome su lugar. Aleluya. Vamos a compartir bajo el tema la Biblia y la conciencia. San Pablo nos habla que él procura todos los días tener una conciencia limpia delante de Dios. Hay un motivo, hay una razón. ¿Por qué San Pablo dice que él procura tener su conciencia limpia? Porque hay una resurrección de los muertos, porque hay una vida eterna. Y Pablo dice, por esta razón yo procuro tener una conciencia libre, limpia delante del Señor. Vamos a mirar, hermanos, primero unos conceptos acerca de qué es la conciencia. Y luego vamos a mirar los parámetros que Dios establece para la conciencia. Número uno, la conciencia es un autoconocimiento que nosotros, todos los seres humanos, tenemos. Un autoconocimiento. La conciencia es la voz interior que nos enseña entre lo bueno y lo malo. Algunos dicen que es la partícula de Dios que los científicos no han podido conocer, no han podido encontrar entre los elementos del universo. La conciencia tiene el poder de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal, sin que ningún dedo nos señale, sin que ninguna persona nos diga algo. La conciencia tiene el poder de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal. En un inicio, cuando Dios formó al hombre, el hombre no era un hombre con conciencia despierta. El hombre fue creado en un estado inocente. La primera dispensación que el ser humano ha vivido se llama la dispensación de la inocencia, donde el hombre no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse, donde el hombre estaba totalmente limpio de toda culpa, donde el hombre
no tenía en ningún momento nada de qué avergonzarse. Ni el diablo, que ya existía y que ya era diablo, ya había dejado de ser Luzbel. El diablo no tenía de qué acusar al varón, al ser humano, porque todo lo que el hombre hacía era totalmente bueno. Dios, cuando terminó su obra en el sexto día, dice la Biblia que Dios vio que era bueno y que era bueno en gran manera. Así que no había nada de qué avergonzarse el hombre. Todo lo que el hombre hacía era agradable ante Dios. Si el hombre comía, eso agradaba a Dios. Si el hombre jugaba, era agradable a Dios. Si el hombre nadaba en el agua, era agradable a Dios. Todo era agradable a Dios. No había ningún señalamiento externo ni señalamiento interno, porque la conciencia es un señalamiento interno. Es el dedo que tenemos cada uno apuntándonos hacia nuestro propio intelecto o nuestra propia mente. Eso es la conciencia. ¿En qué momento se despierta la conciencia en el ser humano? ¿En qué momento viene esa parte espiritual, esa facultad interna? ¿En qué momento viene? Cuando el hombre es establecido, repito, viene a ser establecido en una etapa o en una esfera de inocencia total. No había ninguna mancha en él. Pero luego que el hombre peca, cuando el hombre desobedece, no solamente entra el pecado en la vida del hombre, en la raza humana, sino que también viene en la esfera mental, viene algo que se llama la conciencia. El hombre despierta su conciencia. Y el acusador más grande del hombre es su propia conciencia. Usted puede engañar al papá, a la mamá, puede engañar al pastor, puede engañar a la esposa, pero dígame, ¿quién puede engañar a su propia conciencia? ¿Será que alguien puede engañar a su propia conciencia? Adán viene a ser acusado por su propia conciencia y luego Dios pregunta desde lo alto: Adán, ¿dónde estás tú? No era que Dios no supiera dónde estuviera Adán, Dios lo sabía, pero Dios estaba preguntando: ¿dónde está el Adán inocente que cree? ¿Dónde está el Adán puro? ¿Dónde está el Adán bueno? ¿Dónde está ese Adán que no tenía rechazo ni tenía señalamiento? ¿Dónde está? Y Adán dice: Señor, estoy escondido, porque tuve miedo, tuve temor, tengo vergüenza porque yo me encuentro desnudo. La conciencia viene como un castigo por el pecado del ser humano. Un castigo. Dios nos dejó una gente que nos viva diciendo a toda hora lo que nosotros hacemos mal. Y es tremendo, hermano. ¿Sabía ustedes, hermano, que en el final de la Segunda Guerra Mundial, por allá por la década de los 40, si no estoy mal, en el año 45, Estados Unidos manda a lanzar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y las personas que fueron encargadas de lanzar esas bombas, los soldados, los militares estadounidenses que lanzaron esas bombas, pocos días o pocos meses después terminan enloqueciéndose, se enloquecen, terminan locos, recluidos en clínicas de reposo o manicomios, porque se enloquecieron, porque murieron miles y miles de personas calcinadas por la radiación. Se derretía la piel. Usted puede mirar por los videos de Google cómo se ven la cantidad de calaveras y la carne quedó líquida. La carne quedó líquida, se derritió la carne en los cuerpos de ellos. Hay unos pocos sobrevivientes con sus cuerpos totalmente quemados por la radioactividad. Destruyeron casi media nación con esas 2 bombas. Y fue tanto el impacto
mental y psicológico que esta gente recibió, que estos señores de la Armada de Estados Unidos sufrieron, que se sintieron totalmente culpables de la muerte de casi media nación japonesa. Su conciencia los llevó a un estado de demencia, de locura. ¿Quién los estaba juzgando? No era un tribunal humano. No fueron llevados a ningún tribunal donde los acusaran y un juez dictaminara alguna sentencia. Era el juez de su propia conciencia que los estaba acusando. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. A su nombre. ¿Dónde está ubicada la conciencia? ¿Dónde se ubica la conciencia en la vida del ser humano? Recordemos, hermanos, que los seres humanos, las dimensiones integrales de nosotros son espíritu, alma y cuerpo. Dos partes espirituales y una material. En esas tres partes, ¿dónde está ubicada la conciencia? No, la conciencia no está en el alma. La conciencia está en el espíritu. El espíritu es la parte más elevada del hombre. El espíritu es lo único que nos puede conectar con Dios. El alma recibe esa conexión, el alma recibe la energía que le da el espíritu para acercarse a Dios. En pocas palabras, el alma, hermano, es neutra. Ya más adelante tendremos una enseñanza entre las diferencias y las funciones del espíritu, el alma y cuerpo, que es algo bien necesario que nosotros como iglesia lo aprendamos. Pero la conciencia está ubicada en el espíritu. El espíritu es lo que nos lleva a pedir una conexión o una comunión con Dios. En el espíritu se encuentra la intuición, en el espíritu se encuentra la comunión y se encuentra la conciencia. Son las tres cosas que se encuentran en el espíritu: la intuición, la comunión y la conciencia. Es por eso, hermanos, que a través de la Biblia vamos a encontrar cómo la conciencia ha venido operando y algunos librándolos, como el caso de David. Cuando David peca, la conciencia llevó a un estado a David de tanto arrepentimiento que David sentía que sus huesos se habían vuelto viejos. La conciencia lo había arropado tanto y tanto lo vivía agobiando que David dijo: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Ese es el poder abrumador de la conciencia, mi amado hermano. La conciencia envejece y arruga el alma. Tuvimos una experiencia hace años en el municipio de Teruel, donde nos estábamos hospedando. Un anciano nos hacía la vida imposible. Eran 15 días de ayuno, pero ya el tercer y cuarto día no hallábamos qué hacer, porque ese señor todo nos prohibía: que prendiéramos las luces, que plancháramos, que gastáramos agua bañándonos, que habláramos duro, que habláramos a alto tono. Con otro pastor que nos estábamos quedando y mi esposa decidimos, bueno, vamos a abordarlo, vamos a hablarle, ¿qué le pasa? ¿Le incomoda? Si le incomoda, pues pedimos posada en otro lugar. Y entonces, cuando mi esposa le preguntó el nombre, cómo se llamaba, cuántos años tenía, y luego le preguntó si estaba incómodo con nosotros, si quería que nos fuéramos de la casa, porque esa habitación donde nos estábamos quedando era la habitación de una hija que era creyente, y la hija nos llevó allá. Bueno, entonces este señor comenzó a hablar: no, yo la verdad es que no estoy incómodo, la verdad es que yo soy así. Y empezamos a hablarle de Dios y a hablarle del amor de Dios. Un anciano de casi 90 años. Y luego este señor nos dice: ¿y ustedes creen que Dios puede perdonar a un asesino? ¿Que Dios puede perdonar a un sicario? Claro, le respondimos. El Señor perdonó a Moisés, que fue asesino. El Señor perdonó a Pablo, que también fue asesino.
Y perdonó a muchos de la historia de la Biblia que también fueron asesinos. Y luego comienza él a detallarnos. Y él puede perdonar a alguien que ha matado niños. Claro, Dios puede perdonar a alguien que ha matado niños. Y puede perdonar a alguien que ha matado mujeres. Sí, claro. Y puede perdonar, y comienza a describirnos hasta que por último llegó al momento en que se puso a llorar. Lloraba este anciano y dijo: una de las cosas que más me amargan la vida son los recuerdos de mi juventud. Vivo amargado por todo lo que yo hice en mi juventud. En mi juventud integré las fuerzas militares cuando él era muy joven. Y empezó a contarnos toda su historia, todo lo que él vivió en la guerra bipartidista, la guerra de los colores, de azul y rojo, de liberales y conservadores. Y entonces él comienza a contarnos toda la historia y las masacres que ellos realizaban a familias campesinas, a gente totalmente desarmada, no tenían un arma. Los amarraban y amarrados les practicaban una cantidad de cosas horribles. Cómo tomaban niños los niños de brazos, los bebés de brazos, y se los tiraban a los otros, y los otros tenían una bayoneta o una puñaleta esperando que el niño cayera ahí. Decía, y jugábamos con esos cuerpos, tirándonos el uno al otro, y el otro lo aparaba en el cuchillo. Dice él que una de las cosas que más recuerda es cuando hicieron una masacre a un grupo de muchachos militares, de gente armada de ese entonces, de opositores. Casi 70 muchachos de esos, campesinos que se habían armado para defenderse. Dice él que los emboscaron y para recibir una recompensa por lo que habían hecho tenían que cortarle a todos las orejas. Dijo, y tuvimos que llevar un morral lleno de puras orejas de todos los muertos. Y entonces dice él, cada vez que yo ahora de adulto me voy a lavar la cara por la mañana, tomo el agua y cuando lanzo el agua a mi cara, lo que me miro al espejo es que me lancé una cantidad de sangre a la cara. Dijo, y veo que corre la sangre por mi cara, por mi pecho, me veo las manos llenas de sangre. Pero si eso pasó hace más de 50 años. Esa guerra había pasado hace más de 50 años, hermano, pero mire cómo la conciencia no se había descargado. La conciencia tiene vitalidad hasta que no se le haga un proceso de sanidad espiritual, amado hermano. Pueden pasar 100 años, pero si la conciencia no es descargada a través de los parámetros bíblicos, esa conciencia lo llevará a la misma eternidad acusándole o acusándola. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cuando el hombre pecó, entró en la dispensación de la conciencia. Se despertó ese gran acusador interno de nosotros. Esa fue la segunda dispensación y ya vienen otras. Después viene la del gobierno humano. Después viene la de la promesa, luego viene la de la ley y en la que hoy día estamos andando, que es la dispensación de la gracia. La última será la dispensación del reino milenial. Pero la dispensación de la conciencia nos marcó, amado hermano, nos marcó. La conciencia va ligada a la escala de los valores. Oiga esto, hermano. La conciencia va ligada a la escala de los valores. Un valor que tiene el hombre se llama honestidad. Y cuando el hombre pasa por encima de la honestidad, la conciencia le dice, perdiste, perdiste. La generosidad es otro valor y cuando usted Dios le ha provisto y no ayuda, su conciencia también le dice, perdiste. La conciencia va ligada a la escala de los valores, amado hermano. En un reino lejano,
En un reino lejano se dice que un rey quiso dejar por herencia a su hija mayor, más el trono, aquel muchacho que cultivara la mejor planta. La condición era que él daba la semilla, él iba a dar la semilla. Iba a dar 6 meses y escogieron a 70 jóvenes del pueblo, los más presentados, los más inteligentes, los sobresalientes en liderazgo, los más trabajadores. El rey escogió a 70 y a todos les dio una semilla y les dio una fecha para que se presentaran con la planta, la maceta y la planta. Se iba a quedar con la hija y con el reino el que presentara la planta más saludable, más linda, más hermosa, la que presentara más lozanía, la más agradable al ojo. Todos recibieron la semilla, hermano, y como era de esperarse, pues todo el mundo buscando la mejor tierra del reino, buscando la tierra más fértil, buscando las mejores técnicas, las mejores tácticas de cultivo. Empezó a correr el tiempo, 3 meses, y todos decían: mi planta va muy bonita, mi planta va muy bonita. Era la charla del pueblo: ¿cómo va su planta? No, la mía va hermosa, y a la suya hermosa, y a suya hermosa, hermosa. Pero había un joven que estaba muy abrumado porque tenía la planta muy fea, muy fea. La plantica nació y se quedó de 4 centímetros. Y él le preguntaba a todos los granjeros cómo podía hacer que la planta desarrollara. Los granjeros le decían: mire, aplíquele esto, aplíquele lo otro, cámbiele de tierra, cámbiele la porción del agua, tal vez le está aplicando mucha agua. Le aplicaban foliares para que la hoja se pusiera robusta. Le aplicaban algunos químicos para que desarrollara la raíz. Pero la planta no despegó de 4 centímetros. Llegaron los 6 meses, se cumplieron los 6 meses y era la hora de presentarse todos ante el rey. Todos los jóvenes con esas enormes plantas, con unas hojas muy hermosas, muy llamativas. Pero aquel muchacho le dijo a la familia: yo no me presento, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero finalmente la mamá persistió tanto y le decía: hijo, así seas el peor de los cultivadores de las plantas, preséntate al rey, porque mi gusto es ver que algún día participaste por la hija del rey, por el reino, el trono. Le insistió hasta que finalmente pudo conquistar la voluntad del muchacho y se fueron todos a presentar ante el rey. Y todos se reían de esa planta de 4 centímetros. Todos tenían unas plantas hermosísimas. La sorpresa es, hermano, que cuando todos van ante la corte del rey y empiezan a pasar, el rey se para y empieza a dar vueltas alrededor de todos ellos. Y todos deseaban que el rey tocara las hojas, la oliera, la apreciara. Pero el rey iba pasando uno a uno hasta que de último encontró al muchacho con esa plantita toda quemada, toda fea, toda crespa, toda torcida, de 4 centímetros, que no se notaba desde lejos, no se notaba dentro de la matera. Cuando el rey llegó allá, tomó una partecita de la hoja, partió una hoja, la olió, la probó. Tomó al joven de la mano, lo subió allí al trono y dijo: señoras y señores, hoy les presento el nuevo heredero del reino, del trono y de mi hija. Él va a ser mi sucesor. Y como era de esperarse, todos pusieron la protesta: pero ¿cómo así, rey? ¿Por qué? Pero ¿cómo es que va a ganar este hombre que tiene la planta más fea, más horrible? ¿Acaso no mira, Señor, nuestras plantas sanas, hermosas, de buen parecer,
colocamos todas las técnicas de cultivo, ¿y cómo va a ganar ese que ni siquiera, se ve que ni siquiera le puso atención a esa planta? Y él dijo, sí, él se la ganó, él ganó el reino, ganó este premio, porque a todos yo tomé la semilla de una sola planta que es estéril. Yo tomé las semillas de una planta que no sirve para fecundar la semilla. Por tanto, todas las otras semillas fueron tomadas de otra planta. Ustedes, al notar que la planta que les nació era muy fea, se fueron y buscaron de otra planta. Este muchacho fue el único que sembró la verdadera semilla. Este muchacho es honesto. Mire, amado hermano, ahí opera la conciencia en la escala de valores. Cuando buscamos una tangente, porque queremos salir con algo, pero las cosas no se están dando como queremos nosotros, y entonces buscamos una tangente y buscamos la manera de quedar bien. Así tengamos que mentir, así tengamos que ser tramposos, así tengamos que ponerle el pie a otro para subir un escalón. Y entonces cada vez que nosotros pasamos una escala de valores de forma irregular, humanamente ganamos, pero internamente perdemos, porque nuestro espíritu nos da testimonio de que hemos hecho algo irregular, algo que no está bien, algo malo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos, yo he estado en muchos entierros en esta vida, en muchos entierros. Y algo particular que he encontrado en los entierros es que hay gente que hace un show, un espectáculo horrible, horrible. Vi a una señora que se tiró después de que metieron el féretro a la tierra, se lanzó y cayó sobre el ataúd y se abrazó y dijo, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Y entonces alguien que le gusta mucho las bromas, le tiró 2 paladas de tierra sobre ella, y cuando empezó a sentir la tierra, y se dijo, no, deme la mano, deme la mano. Hermanos, pero es casi, oiga esto, hermano, es casi un denominador común, que el mal hijo es el que más llora en el entierro de la mamá. Es casi un denominador común. Yo he visto hermanos llorar y gente hasta desmayarse, pero fueron los peores hijos. ¿Por qué llora? No porque extrañe el que se está enterrando, no porque vaya a extrañar mucho, sino porque la conciencia le dice, tuviste el tiempo de arreglarte con él o con ella, pudiste haber sido mejor hijo, pudiste haberla sostenido, haberla alimentado, pudiste haberle abrazado, pudiste haberle regalado un ramo de rosas, pero no lo hiciste. Y no hay peor acusador, amado hermano, que la conciencia. Y he visto hombres llorando en las tumbas, pidiendo perdón, pero ya para qué. Llevando flores a una tumba, pero ya para qué. Llevando regalos, llevando vestidos a las tumbas, pero ya para qué, amado hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Ellos quieren descargar su conciencia de esa manera, pero ya es tarde, es demasiado tarde, hermano. Hermano, no sé si ustedes han llegado a escuchar la historia de Luis Alberto Garavito. ¿Cuántos de ustedes han llegado a escuchar la historia de Luis Alberto Garavito? Unos poquitos, unos poquitos. Bueno, para que se entere, Luis Alberto Garavito es el asesino en serie más famoso de Colombia. El asesino en serie más famoso de Colombia. ¿Qué hizo este Garavito? ¿Qué hizo? ¿Por qué se convirtió en el asesino más terrible de Colombia? Porque violó, mató y luego descuartizó a 172 niños. Oiga esto, los raptó, se los robaba, los violaba, los mataba y luego los descuartizaba, y las partes del cuerpo se encontraban por todos lados en los potreros y en las cañadas. 172 niños. Y usted sabe, hermano, que las leyes de Colombia hoy día son leyes que van adulteradas.
porque a este hombre le dieron una cadena perpetua, pero luego se lo rebajan a 80 años, y luego ya cuando llevaba 27 años lo querían, le querían ya absolver ya de los cargos. Porque las leyes de Colombia hoy día llevan a psicólogos, y los psicólogos son los que dictaminan qué tan fuerte es mentalmente la persona. Oiga, hermano, y llevaron, porque un abogado le dijo a Garavito que si él públicamente le pedía perdón a las familias, podía tener una rebaja enorme de años. Pero Garavito dijo: no tengo por qué pedir perdón, porque yo ya pedí perdón a Dios. Hermanos, como es el asesino en serie más famoso de Colombia, entonces querían hacer un test para ver en qué grado tenía la conciencia este hombre. Y algo que quedan asombrados, entran 5 psicólogos, entran uno a diferente hora, ¿no? Y cada uno va dando su diagnóstico, cada uno da el diagnóstico. Entran los primeros 3 y dan su diagnóstico. El cuarto que entró a la celda donde estaba Garavito, Luis Alfredo Garavito, él salió y le dijo a los investigadores: encontré que la conciencia de Garavito es de esta manera. Oiga, cómo el psicólogo dijo que había encontrado la conciencia de Garavito. Ese cuarto psicólogo dijo: yo encuentro que la conciencia de Garavito mi cargo de conciencia es el mismo cargo que siente una persona cuando pela una mandarina. Imagínese, hermano, ¿qué cargo de conciencia va a sentir usted por pelar una mandarina? Así dijo el psicólogo. Yo encuentro que la conciencia de él es tan mala que siente más remordimiento a alguien pelando una mandarina que él por lo que hizo. Hermano, la conciencia puede llegar a estar cauterizada, dice Pablo. En 1 Timoteo 4:1, 2 y 3 habla de una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que hace y hace mal y hace mal y hace mal y es repitente hasta que su conciencia se embota, su conciencia se cierra y ya su conciencia no le dice nada. Nada. La conciencia le hace acordar, pero él no siente dolor por lo que hizo. Hermano, cuando uno va a la tienda, una tienda normal, digamos tienda de barrio, porque hoy día están prevaleciendo las tiendas de cadena, pero cuando usted va a la tienda de su barrio y le faltan 200 pesos, hace una compra de 20,000 y le faltan 200, el tendero le dice: tranquilo, vecino, tranquilo, cuando usted vuelva me los paga. Pero resultó que otro día a usted le faltaron 500. El tendero le dijo: tranquilo, vecino, vaya y luego me los paga. Luego fue por otros artículos y le faltó una caja de fósforos. Y el tendero volvió y le dijo: tranquilo, vecino, otro día me los paga. Luego fue por un sobre de frutiño y como no vale mucho, también, vecino, otro día me lo paga. Y luego fue por un tallo de cebolla y como no vale mucho, también le dijo: otro día me lo paga. Y cuando usted se acordó a los 3 meses, dijo: oiga, voy a pagarle al vecino. Y entonces usted: vecino, vengo a pagarle lo que le debo. ¿Cuánto le debo? Y el vecino va a buscar su nombre y el vecino le dice: tranquilo, son 290,000 pesos. Usted se asusta. No, vecino, ese no soy yo. Yo no le debo tanto. Sí, pero aquí me dice que son 200 más 500 más 1,200 más ta. Usted creyó que esa cuenta jamás le iba a crecer tanto porque era algo poquito que iba usted aumentando en el libro. Usted lo primero que va a decir: el tendero me echó clavija. El tendero me está cobrando de más. El tendero se está aprovechando de mí. Y entonces ahora el malo es el tendero. Usted nunca imaginó que eso fuera a incrementarse tanto
y ahora dice, vecino, pues le pago 100 y le quedo debiendo 190. Le queda la vergüenza. Hermano, sepa que así es la conciencia del hombre. Usted le va agregando unos granitos de maldad, luego le va agregando otro granito, y cuando un cristiano hace algo indebido, su conciencia le dice, oye, eso es malo, es malo. Y si la persona al tiempo repite y reincide, llegará el momento en que ese cristiano va a ver todo normal. Se va a complacer de lo que hace. Su conciencia se va a cerrar y va a estar cauterizada. Al punto que va a ver que todo es normal, que eso no es malo, que si otro lo hace, ¿por qué yo no? Pablo dice que hay conciencias totalmente cerradas, cauterizadas, envueltas en el mal. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La conciencia tiene el poder de cambiarnos las emociones. Las emociones son las manifestaciones que nosotros damos a través de un estímulo. Eso es una emoción. Oiga esto, hermano, ¿cómo daña la conciencia una emoción? Hay gente que está feliz, contenta cuando aparece el que le debe. Poder de Dios. Hay muchachas que se van a casar y van entrando felices, hermosas, con ese vestido de novia blanquito como nieve, puras. Cuando van pasando y de pronto miran al lado y encuentra al que fue novio. Y de pronto ese novio se sobrepasó con ella y ella le cedió también terreno. La alegría y la emoción del matrimonio se convirtió en vergüenza ahí, en ese momento. Porque ella piensa que con la mirada ese hombre le está diciendo, no es la que ese hombre que va a recibir en el altar piensa que usted es. Así esa persona haya ido a ese matrimonio únicamente por alegría y por acompañamiento, pero esa muchacha siente que él está diciendo falsa, que él está diciendo, ¿te acuerdas lo que hacíamos en lo oculto? ¿Te acuerdas lo que me hablabas, lo que decías? ¿Te acuerdas lo que hicimos en oscuro? Eso pasa con la conciencia, nos cambia, tiene el poder de transformar una emoción, de cambiar una emoción. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. En la ciudad de Bogotá, un pastor tuvo que atender un caso, uno de nuestros pastores del movimiento misionero. El caso fue de una muchacha que fue sometida a un aborto inducido, un aborto voluntario. Un acuerdo porque ella estaba estudiando en la universidad y el novio también estaba en la misma facultad. Entonces hubo un embarazo. Ella cayó en una depresión porque ella decía, Señor, yo quiero terminar mi estudio. El muchacho le dijo, yo no me voy a arruinar la vida criando niños. Yo no me voy a arruinar la vida. Mire, hermano, que eso llegó a un consenso en que los padres de ambos llegaron al consenso, llevémosla a una clínica de abortos, practiquémosle un aborto inducido. Lo tremendo no fue eso, hermano, sino que después tiene que llamar al pastor, porque sí le practicaron el aborto a la muchacha. Fue el papá de la muchacha muy preocupado a la iglesia. Pastor, necesito que haga un acompañamiento a mi hija. Él no tenía idea de qué se trataba, pero cuando llegó a la casa, aquel señor había citado a los papás del muchacho también. Estaba la muchacha implicada, el muchacho y los padres de ambos, estaban los 6. Y después empiezan a contarle la historia al pastor. Y la historia es que estando ella en embarazo, le practican el aborto. Ya tenía casi 4 meses, ya los bebés estaban formados, tenía casi 4 meses.
El problema es que a ella le extraen el bebé y a los 4 días ella presenta una hemorragia intensa, fiebres, escalofríos, inflamación. Llaman a la clínica, le contestan y cuentan el estado de ella, le dicen tranquilo, eso es normal, los primeros 8 días eso es normal. Estuvo así con mucha fiebre, inflamación, a los 8 días volvieron a llamar, estaba más inflamada. No, eso es normal. A los 10 días le decían que era normal. Finalmente tomaron la decisión de llevársela a otra clínica. La llevan a otra clínica y empiezan a hacerle el monitoreo de salud. Y se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta que lo que la muchacha estaba esperando no era un bebé, eran 2, eran gemelos. Sacaron a uno, pero el otro quedó muerto en el útero. El niño que quedó partido por la mitad se descompuso adentro. Tenía una infección tan crónica que la única manera de salvarle la vida a la muchacha fue extirpando la matriz también. No había cumplido ni siquiera 17 años. No había cumplido 17 años la niña. Esta muchacha había caído en una depresión tan horrible que había intentado varias veces quitarse la vida. Ella decía: ni siquiera soy mayor de edad y ya soy una mujer estéril. Aparte de eso, empezó a tener sueños, porque eso todas las mujeres que son sometidas a los abortos inducidos caen en una problemática mental tan horrible que se sueñan viendo los trozos de cuerpo servidos en una bandeja. Porque mire, hermano, son tan crueles en esas clínicas de abortos, que cuando ya sacan el bebé destrozado, lo ponen en una bandeja y se lo muestran a la mujer que se hizo practicar ese aborto y le dice: mire, muchacha, la felicitamos, fue un éxito, este aborto fue un maravilloso éxito. Le muestra la bandeja y con unas pinzas levantan y dicen: mire, este trozo era la cabecita, este otro, como una muchacha que hoy día es cristiana y tuvo un nivel de demencia fuerte. Dice que ella se practicó aborto inducido y dice que aquel médico tomó con unas pinzas una pierna y dijo: mire, esta era una piernita, y era un varón porque mire, aquí viene el miembro viril pegado a la piernita. Tremendo, hermano. Hermano, los testimonios de las personas, de las mujeres que practican aborto inducido son crueles. Y todas ellas, por internet vimos en una ocasión con mi esposa, una mujer que hacía 22 años había practicado aborto inducido, aborto voluntario. Y ella dice que la fecha en que ellas calculaban que el niño iba a nacer es una fecha que jamás se olvida. Año tras año siempre está diciendo: para esta semana, para esta fecha, mi hijo debía haber tenido 5 años, 6, 8, 10. Ella se lo había practicado hacía 22 años. Y todos los años para esa misma fecha decía: para esta fecha él debió haber cumplido tantos años. La conciencia maltratada, hermano, amarga la vida del hombre. Amarga, seca el alma, seca los huesos. Trae dolor, amado hermano. Y ese dolor no solamente lo lleva internamente la persona, sino que muchas veces salpica a la familia, salpica a los hijos. Hay hijos que dicen: ¿por qué papá será tan amargado? ¿Por qué mamá será así de amargada? ¿Por qué habrá tanta amargura? Porque hay una conciencia cargada, amado hermano. Hay una conciencia que no se ha descargado en Dios. Hay una conciencia que está allí con un peso agobiante. Y esto ha rendido a la persona a una total amargura. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? San Mateo 27 tiene un caso.
San Mateo 27:1 tiene un caso de lo que es la conciencia, cómo amarga la conciencia. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Salió, se fue y se ahorcó. La conciencia, hermanos, lleva a la muerte. Muerte espiritual, muerte física. La conciencia arrastra hasta la muerte. Cuando la conciencia no reposa en Dios, la conciencia termina llevando a la muerte a la persona. ¿Creen ustedes que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse? Claro que sí, hermano. Cuando uno mira la vida de Pedro y la vida de Judas, ambos eran discípulos. Ambos vieron los milagros de Dios. Ambos cometieron el mismo pecado la misma noche juntos. Tanto Judas como Pedro cometieron el mismo pecado. Ese pecado se llama alta traición. Alta traición. Juntos traicionaron al maestro. Judas entregándolo y Pedro negándolo, maldiciendo. Juntos cometieron el mismo pecado la misma noche. Pero ¿dónde está la diferencia, hermanos? ¿Dónde está la diferencia? En que cuando Judas se siente envuelto por un cargo de conciencia porque entregó sangre inocente, Judas buscó un camino para descargar su conciencia equivocado. Judas dijo: cierro mis ojos para siempre y todo acabará. Muchos están tomando ese atajo, hermano, creyendo que con cerrar los ojos para siempre se va a acabar el cargo de conciencia. Pero le tengo una noticia. Jeremías 23:40 dice: y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca jamás borrará el olvido. La conciencia estará activa en el infierno también. Todo el que se quita la vida no le espera la salvación, sino la condenación. Quitarse la vida es un acto de cobardía. Dios se agrada con aquellas personas que luchan, que batallan contra los problemas. Pedro sintió que había traicionado al maestro y dice la Biblia que se fue a un rincón y en ese rincón lloró amargamente. Y hubo restauración, hubo una restauración. A otro hombre Jesús sanó, le quitó la lepra, se llamaba Simón. Y luego Simón manda a llamar a Jesús para darle una cena. Y luego, estando en la cena, llega una mujer llamada María, de la cual el Señor había echado fuera 7 demonios. Y esta María empezó a llorar a los pies del maestro, derramó lágrimas y con sus cabellos lavaba, limpiaba o restregaba, como le queramos llamar, los pies del maestro. No eran 2 y 3 gotas, porque para lavar unos pies se iba más de 2 gotas, hermano. Lloraba y le enjugaba los pies con lágrimas. Ambos habían recibido un gran beneficio de Dios. María había sido libertada de 7 demonios, pero Simón había sido libertado de la lepra. Mire la manera como cada uno quería descargar su conciencia. Simón dándole un pavo asado al Señor, una cena con pavo. Señor, yo le agradezco, aquí está esta cena, cómasela y que le aproveche. Pero María descargó su alma, su corazón, sus lágrimas delante de Dios. Manera diferente de descargar la conciencia, hermano.
Cuando Saúl pecó contra Dios y Samuel se lo denuncia y Samuel le dice, hoy ha sido cortado tu reino y ha sido entregado a un prójimo mejor que tú. Saúl dijo, sí, eso es verdad, Samuel, pero te ruego que vayas conmigo y me honres delante de todo el pueblo. Como quien dice, sí, yo sé que eso es verdad, pero camine y hónreme delante de la gente. Pero la Biblia dice que cuando David pecó, mire, cuando Saúl pecó, ¿cómo trató el asunto? Eso es verdad, pero camines, que la fiesta siga, hónreme, no me haga quedar mal delante de la gente, no le cuente a ninguno. Pero cuando David peca, el Salmo 51 dice que David estaba postrado y le decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que entró en una angustia y buscaba a Dios con una angustia tremenda, tenía una búsqueda angustiosa para descargar su conciencia delante de Dios. ¿Cómo está usted descargando su conciencia ante Dios, amado hermano? Yo descargo mi conciencia invitando al pastor a comerse un tamal. Yo descargo mi conciencia dando un mercado a una persona pobre. Yo descargo mi conciencia dando un cable que hace falta en la iglesia. Esos son dádivas. Y si usted la quiere hacer, hágalo, son buenas. Pero eso no limpiará su conciencia delante de Dios. Eso no traerá la paz, amado hermano, que usted y yo necesitamos. Ahora, la conciencia es usada por el mismo diablo para que nosotros no creamos en el perdón de Dios. Hay gente que lleva muchos años en las iglesias y todas las veces que va a orar le pide a Dios perdón por el pecado que cometió antes de venir a Cristo. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Y cada vez que usted se va a acercar a Dios, el diablo le va a traer una imagen, le va a traer un sonido, le va a traer a su mente, usted es una persona sucia. Usted es una persona que no es digna de Dios. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando vinimos al Señor, dice la palabra de Dios que el Señor agarró los pecados y los tiró a sus espaldas para no volver a verlos nunca más. El diablo hace al revés. Dios coge los pecados y los tira hacia atrás, pero el diablo coge nuestros pecados y los tira hacia adelante. Y nos mantiene diciendo, mire lo que era usted, mire eso, mire. Tal vez a usted todavía Satanás le esté diciendo, acuérdese que usted hacía esto. Acuérdese que usted hizo lo otro. Acuérdese que usted mató. Acuérdese que usted mintió. Acuérdese que usted robaba, que usted atracaba. Acuérdese que usted era un bebedor, un alcohólico, un fumador. Pablo dice en el capítulo 2 a los Efesios, Pablo dice que muchos hombres impíos roban, atracan, ultrajan, mienten. Y Pablo dice, y eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Eso éramos muchos de nosotros. Por tanto, amado hermano, hoy recibamos la gracia del Señor. Permitamos que la gracia de Dios descargue y limpie nuestra conciencia. La pregunta es, hermanos, ¿cómo nosotros a través de la palabra de Dios podemos limpiar nuestra conciencia de toda obra muerta? Porque qué lindo, Pablo dice que él espera la resurrección de los muertos y por eso él tiene una conciencia libre, tranquila, delante de Dios. Tal vez usted haya visto gente moribunda que estando ya en el lecho de muerte manda a llamar a los hijos, manda a llamar a la esposa, manda a llamar a los vecinos, manda a llamar al pastor, porque la conciencia le dice, si te mueres, está en riesgo tu salvación. Tal vez algunos le digan, Señor, ojalá demórate en venir, no vayas a venir porque me falta arreglarme contigo. Y uno de los temores más grandes de la muerte es precisamente tiene que ver con la conciencia.
Uno de los temores grandes de morir es la conciencia. No me he arreglado bien, no estoy bien a cuentas con Dios, he tenido tiempo pero no le he aprovechado. ¿Por qué los cristianos le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué los cristianos le tienen miedo? Porque hay cargas en la conciencia. Porque su conciencia le está diciendo, no estás listo para la eternidad. Porque su conciencia le dice, te falta algo. Amado hermano, ¿qué tal si hoy le entregamos las cargas de nuestra conciencia a Dios? ¿Qué tal si hoy venimos y le decimos, Señor, yo quiero tener una conciencia libre, yo quiero tener una conciencia limpia, yo quiero tener una conciencia preparada, que si me toca morir al salir del templo, me siento preparado? Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por tanto me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay conciencias cargadas con resentimiento. Hermano, una de las claves más precisas para descargar nuestra conciencia tiene que ver con el perdón. El perdón es la mejor terapia para el alma. Perdonar al que nos ofendió, pero pedir perdón al que hemos ofendido. El perdón es la mejor terapia para que nuestra conciencia se libere, para que nos sintamos libres, para que nosotros podamos amar de corazón. ¿Qué tal si hoy le decimos, Señor, limpia mi conciencia? Póngase de pie, amado hermano. Proverbios 28:13 dice, el que guarda sus pecados, el que encubra sus pecados, nunca prosperará. Nunca prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amado hermano, ¿qué tal si en esta mañana le decimos a Dios, yo quiero tener una conciencia inocente? Volver al primer estado del primer Adán, un hombre inocente, un hombre que todo lo que hacía agradaba a Dios. Usted es consciente cuando hace algo, cuando infringe la ley, cuando infringe las normas, las reglas de Dios, los parámetros de Dios. Usted sabe que su conciencia le señala. Tal vez usted dice, me señalan, me miran mal, me dicen eso, pero tal vez puede ser su conciencia. Amado hermano, hoy venga al altar, venga a este lugar, venga aquí al frente, sincerémonos con Dios. Sinceremos nuestra alma con Dios. Venga a este altar, amado hermano, venga. Es un tiempo oportuno, es un tiempo maravilloso. Es un tiempo para que Dios nos restaure. Permita que Dios le restaure, amada iglesia. Permite que Dios le liberte. Permita que Dios le bendiga. Aleluya, aleluya. Señor, límpianos. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Dios mío, porque muchas veces, Señor, nuestra conciencia, Señor, nos acusa. El diablo utiliza nuestra conciencia para hacernos sentir pecadores, para desconocer la gracia redentora de Cristo. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Dios, a vivir para ti. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré